Buenas, buenas. Estamos hoy aquí, nada más y nada menos que con mis socios de negocios, Celebration Title Group. Estamos ubicados en Orlando, nosotros en este momento, en esta entrevista, y tengo aquí conmigo al señor Luis Sarcos. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Oscar, por tenerme aquí el día de hoy. Te lo agradezco. Claro, no es para menos, Luis. La razón de esta entrevista es enseñarle a toda esa gente que me sigue en las redes sociales, a nuestros clientes, hablarle un poquito de lo que es una compañía de título, de lo que es el proceso, de qué se encarga una compañía de título y muchísimas cosas interesantes que pasan, yo diría, en la transacción que las partes no se enteran Correcto. y simplemente confían, yo diría que en el trabajo que hacemos nosotros como realtors y en el trabajo que hacen ustedes como casa de título. Y mucha gente simplemente va, firma y hace todo y entiende que todo está bien, pero no Correcto. conocen realmente la importancia del trabajo que hace una casa de título y el seguimiento que le da en todo el proceso de la transacción, en cada paso, que vamos a estar hablando de todo eso. Entonces, hoy tenemos con nosotros a Luis. Luis es encargado él es Business Developer Manager de la zona de Central Florida. Tiene ya más de 3 años de experiencia en este trabajo. Y estamos en Celebration Title Company, que tiene presencia en Florida y en otros estados, que él no va a decir en cuáles, porque yo no sé, pero sí en Florida. Y aquí, esta empresa hace más de 3.500 cierres al año. 3.500 cierres al año. O sea, casas que se venden representando generalmente al vendedor, que es quien por una ley no escrita en esta provincia, en Central Florida, es quien elige la casa de título y también así paga otras cosas que vamos a hablar de eso. Y Celebration ha representado, vamos a decir, 3.500 personas en la transacción de venta o compra de su propiedad. Así que esto es una de las compañías de títulos más grandes de aquí. Y le voy a dar la palabra a Luis para que nos hable un poquito de Celebration Title Group. Bueno, somos una compañía de título, como dijo aquí Oscar. Tenemos ya 6 años en business. Hacemos más o menos alrededor de 3.500 transacciones o cierres anualmente. Tenemos 17 oficinas en lo que es el estado de la Florida y estamos también en 4 otros estados. Estamos en Virginia, estamos en Alabama, estamos en Texas y estamos en Michigan, creo también. Sí. Entonces, pues tenemos otras franquicias en otros estados, pero nuestro enfoque mayor es en el estado de la Florida, porque es donde se creó la compañía, donde nació la compañía. Entonces, bueno, como compañía de título, como está diciendo Oscar, tenemos la responsabilidad de que una persona compre una propiedad o venda una propiedad y que ese título de la propiedad sea transferido a ese nuevo propietario de una manera limpia. ¿Qué quiere decir? Nuestro trabajo es involucrado en que no haya ningún lien en la propiedad, que se deban taxes, que el mortgage esté atrasado en la propiedad y ese tipo de cosas. Nosotros estamos asegurándonos y otorgando que ese título que le estamos dando al nuevo propietario está limpio. Exacto. A grosso modo, ese es el trabajo que ustedes hacen. Correcto. Pero yo quiero que entremos en detalles. Entremos. Vamos a hablar un poquito. Ya le hablamos de qué es una casa de título. Básicamente es la institución que ustedes conocen cuando vienen a cerrar. Correctamente. En este caso estamos aquí en la oficina de Orlando. Y aquí, por ejemplo, uno viene el día del cierre, viene el comprador, firma, viene el vendedor, firma. Y como el nombre lo dice, se hace una celebración, que la vamos a enseñar más adelante. Y se celebra que se cerró la transacción. Pero vamos a hablar de todo el proceso y la responsabilidad que tiene una casa de título, que es interesante que ustedes lo sepan. Lo primero es que yo quería, Luis, que tú me dijeras más o menos los costos asociados, o sea, el servicio que ustedes dan, sin entrar en detalle de lo que paga un seller y un buyer, pero más o menos qué costo tiene para el seller y para el buyer hacer una transacción. ¿Depende del monto de la propiedad o es un fee específico que ustedes tienen? Como tú dices, depende del monto de la propiedad más que todo, ¿verdad? Generalmente, como dijo Oscar al principio, el vendedor generalmente es quien escoge la compañía de título en esta área, en esta provincia, como tú dijiste, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? El vendedor generalmente escoge la casa de título porque el vendedor está recibiendo una ganancia por la venta de su casa, ¿me entiendes? Ese vendedor estaría pagando, digamos, las comisiones y los title fees y el title insurance, ¿verdad? Que se le va a otorgar a ese comprador nuevo, ese seguro de título, ¿verdad?
El comprador, los fees no son muchos. Los fees de un comprador podría estar pagando más o menos $900 en closing fees, que no es nada, bien insignificante. Un vendedor, dependiendo, no te puedo decir exactamente porque depende del precio de la casa. ¿Okay? Pero los fees de un vendedor serían más o menos alrededor de $1,500 a $2,000 en lo que es fees de la compañía de título. Y en el estado de la Florida, generalmente esos fees que ese vendedor estaría pagando son bien similares con otras compañías de títulos, son bien competitivos. Una cosa que yo digo que los clientes deberían de estar un poquito más pendientes con casas de título es que algunas veces ponen lo que le dicen junk fees, ¿verdad? En unas casas de título. Sí, basura. Fees de basura, o sea, fees de que UPS, mailings, cosas así. Cobran por todo. Cobran por todo, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros hasta el refresco que te dan te lo cobran. Exacto. Nosotros garantizamos que no tenemos junk fees en ninguno de los fees de nosotros, sino que son los fees estándar que tiene cualquier otra compañía de título. Sí, y eso lo puedo, de una manera u otra lo puedo asegurar, porque ustedes, por ejemplo, generalmente me envían por mail el cheque y lo envían overnight y nunca me han cobrado un fee por eso. Correcto. El wire también nunca me han cobrado un fee por hacer un wire, o sea que hasta desde la parte mía como realtor yo puedo dar fe de eso. Vamos entonces ya a entrar en materia, pero más profundo en lo que sería, vamos a imaginarnos que yo estoy representando a un vendedor, como acabamos de cerrar incluso con ustedes el viernes en Tampa, una propiedad, que esa es otra, porque yo estoy en la oficina de Orlando, no quiere decir que si yo tengo unos clientes en Tampa, tienen que venir a Orlando a cerrar. Para eso están los branch offices. Nosotros fuimos a Celebration Title en Tampa y allá nos recibieron con el mismo cariño y emoción como si estuviéramos aquí. Hicimos el mismo tipo de celebración, las oficinas se parecen incluso, tal vez no en amplitud, pero sí en diseño y todo. Y nosotros cerramos esa propiedad de Tampa y no tuvimos que viajar a Orlando. Generalmente, esa es una de las razones por las que yo elijo una compañía de títulos. Claro. Yo recuerdo que te llamé hace como un año y te pregunté, Luis, ¿usted tiene oficina en Jacksonville? Tú me dijiste, claro que sí. Y te llamé reciente porque también tenía un listing ahí, y la puse a la oficina. Tú me pusiste en contacto con la persona de allá y simplemente nosotros seguimos teniendo el mismo servicio, la misma compañía, pero en otra ciudad. Claro. Entonces, vamos a asumir que yo te traigo un contrato. Yo te envío un contrato y te digo, Luis, entra acá, entro en contrato, yo estoy representando al vendedor. Por eso yo le sugerí a mis clientes que eligiéramos, que trabajáramos con Celebration Title Group. Entonces, ¿cuál es el primer paso cuando yo, como realtor, que recibo esa documentación ejecutada, te envío a ti, que eres mi punto de contacto principal, ese contrato con esa documentación? El primer paso, que es la comunicación entre partes, ¿cómo trabaja eso? Bueno, generalmente nosotros, como hacemos contigo cuando trabajamos contigo, yo recibo ese contrato ejecutado, ¿verdad? Que estaría firmado tanto por el vendedor como con el comprador también. Y lo primero que nosotros hacemos es verificar que toda la información esté correcta. ¿Qué quiere decir? Que los nombres estén correctos, ¿verdad? Que los IDs hagan matching, ¿verdad? Con los nombres. Exacto. Que ese sea el propietario correcto de la casa, porque pasa mucho que no es el propietario correcto de la casa. Que está a nombre de una LLC y se puso a nombre de la persona. O por lo menos nos ha pasado también que era el propietario, pero falleció porque era del padre. Entonces hay un proceso diferente, ¿me entiendes? Pero todo eso se confirma y nosotros pues obviamente solucionamos todo eso porque es parte de nuestro trabajo. Pero lo primero que nosotros hacemos es confirmamos el contrato, verificamos que la información esté correcta y nos ponemos en contacto con ese comprador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a pedir a ese comprador el depósito del escrow, que es algo que ustedes van a escuchar también mucho en esta entrevista. Vamos a hablar un poquito de lo que es el escrow. Entonces, pues le pedimos el escrow, que es ese depósito para saber de que ese comprador está serio en comprar esa propiedad a ese vendedor. Es nuestro trabajo, exacto, ¿verdad? Y pues seguimos el proceso adelante. Lo próximo que haríamos nosotros es una búsqueda de título, que si lo han escuchado muchas veces en inglés el término se llama un title search. En esa búsqueda de título nosotros estamos buscando y verificando qué problemas puede haber con esa propiedad. En esos problemas, como dije anteriormente, serían que estén atrasados en el mortgage, que deban en taxes, que no hayan pagado el HOA o que tengan alguna multa por el HOA. O sea, podemos ver todo, hasta cosas tan mínimas como ver que el HOA le dio una multa a ese propietario porque la grama estaba muy alta. Podemos ver todo en ese title search. No, y es interesante, ya que tú mencionas eso, que mucha gente no sabe y vas a ver más contenido sobre eso, pero el HOA tiene potestad de quitarte una casa por una multa que tú no hayas pagado.
Ujú. Una multa que el hecho de te ponga y tú no hayas pagado, el hecho de te puede quitar esa casa. Es más, no la puedes ni vender. Exacto. Si hay una deuda no se puede ni transferir Hasta el que título. eso sea Se satisfacido, no se cierre. puede vender. Entonces, Luis, yo, en mi experiencia, yo soy de los que cuando tengo un contrato, envío el contrato ejecutado, te lo envío a ti, y como ya yo sé que tú me vas a asignar un proceso, ¿no? Ujú. Yo no te envío toda la información del buyer, pero el proceso lo primero que hace es Claro. pedirme, dame la información de los buyers o del buyer agent o el selling agent, que es el agente que trajo a esos Correcto. clientes a comprar la propiedad, para enviarle, como tú dijiste, el wire instruction, que básicamente son las instrucciones que van a, de acuerdo al contrato, ellos tienen un día, 2 días, 3 días para Correcto. depositar el escrow, que Correcto. lo recibe la compañía de título. Luis habló del escrow. El escrow básicamente es, y así se define, es como un acto de buena fe de parte del comprador, diciéndole al vendedor que él tiene todas las intenciones y la buena fe de comprar esa casa. Correcto. Es un compromiso que mucha gente entiende y me ha tocado clientes que me han dicho, ¿y cuándo me depositan el dinero? Y yo, ¿qué dinero? El dinero que tienen que depositar para asegurar la venta de la casa. Y yo, es que eso no te lo depositan a ti, se lo depositan a la compañía de título. Claro. Ese dinero no es tuyo. Claro. Ese dinero incluso mucha gente también me pregunta cuando estoy representando compradores. Ujú. ¿Y ese dinero qué pasa? Y digo, ese dinero es tuyo. Eso no es un depósito que se pierde, no es un Claro. refondo, puede ser un dinero que al final, en que vamos a hablar de eso, cuando ya está todo el desglose en ese documento, se le acredita, Se le acredita. al comprador Correcto. para atrás. O sea que es un dinero que simplemente se pone como una garantía, una buena fe, una garantía, ese es el nombre realmente, de que esa persona tiene las intenciones de comprar la casa. Claro. Entonces, esas instrucciones se envían y de acuerdo al contrato, el comprador Tiene cierto tiene tiempo. cierto tiempo que se establece en el contrato, ya sea por el mismo representante del comprador o, que en mi caso yo exijo, a veces dependiendo del tipo de propiedad y negociación, que sean 24 horas para que haya un compromiso. Porque mientras no hay ese compromiso, uno está como un poquito dudoso de si el Esperando. proceso sigue o no sigue. Claro. Entonces también viene el tema, que yo quiero que tú me hables un poquito, que siempre me llega un documento, o sea, los primeros documentos, el Title Commitment, que es el compromiso de título. Correcto. Lo que yo entiendo, y por lo que he visto, ustedes básicamente le envían a las partes A todas las partes en la transacción. qué es lo que ustedes como compañía se comprometen, ¿no? Correcto. Nosotros en ese Title Commitment vamos digamos, hacer el desglose de todos los fees, ¿verdad? Que ese comprador y ese vendedor van a pagar, digamos, ¿verdad? Entonces, todos esos fees va a aparecer el escrow también, van a aparecer comisiones, van a aparecer todos los números, todas las cantidades van a aparecer de cada lado, ¿verdad? De lo que es el comprador, de lo que es el vendedor, qué le toca a cada uno. Como tú dijiste anteriormente, nuestro trabajo es retener el dinero, ¿verdad? Retenemos lo que es el escrow, retenemos cualquier dinero, cualquier crédito que por lo menos el prestamista le esté dando al comprador. Todo ese tipo de cosas, las comisiones las retenemos y al final obviamente nuestro trabajo es dispersar todas esas Sí, cantidades, porque ¿verdad? todo el dinero pasa por ustedes. Claro, claro. Todo el dinero Y lo pasa por retenemos ustedes. hasta el cierre, hasta que todo eso quede firmado. Después nosotros al final, mucha gente no sabe qué pasa después del cierre, que es lo que nosotros hacemos es dispersar todo ese dinero. A ese vendedor le toca lo que ganó por su venta, tenemos que darle el dinero al banco, el escrow se lo acreditamos a ese comprador, ¿verdad? Para parte de su compra, entonces dispersamos todo y eso al tengo final. entendido que no esa cuenta tiene que quedar en cero. Esa cuenta tiene Ustedes que no quedar en pueden cero. quedar con un Nosotros no nos centavo. podemos quedar ni con un centavo. Eso es auditable, imagino Eso que es ustedes tienen... sí, eso es Si, auditado. si sobró un dinero, tienen que enviarlo. Y nosotros, que mucha gente no lo sabe, como casa de título, como nosotros vendemos lo que digamos un title insurance, ¿verdad? Estamos bajo la rama de seguros. O sea que nosotros somos auditoriados bastante. Sí. Entonces no puede quedar nada en cuenta con nosotros. Nuestra cuenta tiene que quedar en cero. O sea, básicamente, gente, o sea, ustedes tienen que entender, y para eso hacemos este tipo de cosas, para educar y darle conocimiento a todo el mundo, porque creo que el conocimiento es poder. Y aunque ustedes tengan profesionales ayudándolos en los procesos de compra y venta de propiedades, eso no quita la responsabilidad, porque nosotros tenemos responsabilidad limitada. Claro. Y además no todo el mundo allá afuera, vamos a decirlo así, actúa con buena fe y le da la información que tiene que darle. El dinero de la venta de una propiedad, cuando usted está comprando una propiedad, no pasa al comprador hasta que esa propiedad no se cierra, al vendedor, perdón. Incluso cuando el banco le da un préstamo, que vamos a hablar de eso, de que ellos también solicitan la información a los bancos que están involucrados en la transacción, que van a hacer el préstamo,
ese dinero que el banco libera para la compra de la casa, cuando ya el préstamo está aprobado, va a la casa de título. Correcto. No va directo al vendedor. Ujú. O sea, la casa de título absorbe todo lo que tiene que ver con fees, el dinero incluso de los taxes. Correcto. Que si hay una propiedad, o sea, que la propiedad tiene taxes que se van a pagar en noviembre, pero ok, estamos en julio, lo que quiere decir que de ese dinero que se debe en noviembre, hay un prorrateo que hay que hacer, porque hay una cantidad que le corresponde al vendedor y hay una cantidad que le va a corresponder al comprador. Desde el día del cierre en adelante es al comprador que le corresponde, pero necesita recibir un crédito por el tiempo anterior que no vivió la casa. Todo eso se encarga la compañía de título. Entonces tú hablaste un poquito del Lean Search. El Lean Search básicamente es una búsqueda, si hay búsqueda de título, correcto. alguna encumbrance se llama, ¿no? Alguna... Correcto, algún encumbrance o algún lien, como se le dice, ¿verdad? Algo que se deba. El lien viene siendo como una restricción en el título, que porque se debe dinero de una manera u otra. Exacto. Y se le pone como para que no se pueda pasar ese título hasta que esa deuda no esté salda. Si la propiedad está en foreclosure, por lo menos, que se ve el caso, si una propiedad está en foreclosure, eso también nos va a mostrar en ese title search. Y una cosa que nosotros hacemos también como compañía de título, porque somos, digamos, una compañía establecida, grande ya, en una presencia en el estado de la Florida, nosotros no cobramos por adelantado, que es muy importante, los title searches, ¿ok? Si tú tienes un cliente, ustedes como clientes llaman a Oscar y le dicen, mira, yo quiero buscar, ¿verdad? Yo quiero esta casa me gusta. Si ellos estén comprando, ¿verdad? Y quieren ver qué hay en ese título de esa propiedad antes de comprar o vender y no están seguros de que tengan, nosotros podemos hacer la búsqueda de título por adelantado sin cobrarlo por adelantado, que es muy importante. Generalmente las compañías de título lo que hacen es que ellos no hacen o no piden la búsqueda de título al principio, sino hasta que la casa entre bajo contrato. Nosotros podemos hacerlo por adelantado sin cobrar. Eso en el caso de que ustedes estén trabajando con una casa que yo estoy vendiendo. Correcto. Para tener ya eso adelantado, que de hecho lo han hecho en propiedades que ya están en proceso, que van adelantando el proceso. Y cualquier cosa que haya que resolver se obtiene más a tiempo. El caso de los permisos abiertos, ¿eso se descubre en el Lien Search o en el Title Search? Cuando, por ejemplo, se iba a hacer un fence y el county tiene un permiso abierto porque otorgó el permiso, pero no se cerró. No se hizo el fence, nunca fue el inspector y está abierto. ¿Eso se encuentra también en ese proceso? Se ve en ese proceso, en el Lien Search también se va a ver si hay un open permit, ¿verdad? ¿Qué pasa con los permisos abiertos? Generalmente el problema de eso viene con la inspección, no tanto con nosotros, ¿verdad? Si nosotros si hay un acuerdo entre ese comprador y ese vendedor y dicen, mira, hay un permiso abierto, nosotros convertimos un garaje en una habitación, que eso es lo que más vemos generalmente en ese tipo de cosas, y ellos tienen un mutuo acuerdo de decir, mira, no importa, vamos a dejarlo así. Ustedes firman una documentación. Nosotros hacemos que ellos firmen un documento y perfecto. Que básicamente lo liberan ustedes de responsabilidad, y se liberan ellos también. Ellos también. O sea que el comprador está aceptando en las condiciones que está y que el permiso abierto y todo. Correcto. El dueño número 7, por decir un número, que no la compró de nuevo, que es una propiedad que se ha revendido en 7 ocasiones. Entonces ustedes con el Title Search, me imagino que ven todo el historial de la propiedad. ¿Sabes hasta cuándo echamos para atrás? ¿Cuándo? Buscamos hasta 20 años atrás en ese Title Search. Todas esas transferencias que se han dado. 20 años que se han hecho transferencias de un dueño a otro, todas esas las vamos a ver en récord. Asegurándose básicamente de que cada una se haya hecho correctamente, que se haya pagado todo, que no haya nada, que ahí creo que es que viene el tema de encumbrance. Nada en el título, que pueda ser en un futuro un problema. Claro. Pero entonces, y lo voy a poner aunque no estaba en ese orden, pero ya estamos hablando del Title Search, al final está limpio el título, no hay problema. Pero igual, en este caso, en donde estamos, en Central Florida, porque sé que en South Florida muchas veces lo paga el comprador, el Owner's Title Insurance. Pero incluso ustedes emiten una póliza. Claro. Que en este caso la paga el vendedor, se la paga al comprador como garantizándole el título de que si se encuentra después de esa búsqueda y que no se encontró nada, si algo pasase, esa persona tiene esa inversión asegurada, ¿no? Correcto. Es lo que le decimos nosotros básicamente el seguro de títulos, el Title Insurance, que es lo que generalmente ese vendedor está comprando y otorgándole a ese nuevo comprador, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese Title Insurance? Obviamente nosotros queremos limpiar ese título, ¿verdad?
antes de otorgarlo, porque ¿qué pasa? Si nosotros entregamos ese título, lo otorgamos y a los 2 meses, 3 meses, aparece algo en el título que nosotros no nos dimos cuenta, ese cliente puede hacer un claim contra su seguro de título, o sea, contra Ustedes, nosotros. claro. Entonces, por eso es muy importante que nosotros limpiemos ese título de la manera correcta. Lo hemos visto que por lo menos esa casa se vendió o hubo una transacción hace 1 año o 2 años y esa compañía de título no hizo un buen trabajo y hay un lien en la propiedad. Nunca se pagaron unos taxes del 2021, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí nosotros tenemos que mandar a ese cliente a que haga un title claim con esa compañía de título, en ese caso, ¿me entiendes? Sí, para que ellos se encarguen de resolver De eso. resolver eso. Porque fue un error de ellos. Porque siempre el cliente va a estar a salvo. En título no hay nada que el cliente, no hay nada que no podamos resolver en título, que es muy importante, que yo quiero que la gente tenga esa paz mental, así haya un lien o haya que hacer probate o algo así, siempre lo vamos a resolver. Y si llega a haber un problema a futuro, pueden hacer un claim y lo vamos a resolver de todas maneras. Siempre hay una solución para el cliente. Perfecto. Este es un punto muy importante, que es tú lo mencionaste, pero la gente escucha ese nombre y dice, ¿qué es eso? El stop letter, ¿qué es eso? Correcto. Que eso me gusta. básicamente es la carta que ustedes como título, inmediatamente ya eso sí son pasos que se dan cuando estamos en contrato, y hay un HOA. Correctamente. Porque la de Tampa, por ejemplo, la propiedad que cerramos el viernes, no tenía HOA. Ok, no hubo stop No letter. había un entonces. stopper letter, no había un HOA que contactar para asegurarse de que esa persona que vive en la propiedad está al día, básicamente. Y incluso cuáles son los fees que debe pagar, porque también hay un prorrateo. Si es un quarterly o anual, como hay HOA que se pagan al año, Correcto. a mí me corresponde o a mi cliente le corresponde una parte como vendedor y al comprador le corresponde otra, un prorrateo también. Entonces, básicamente eso es, o sea, es una carta que se le pide al HOA, ¿no? Es una carta que se le pide al HOA. Si una comunidad, como tú lo dijiste claramente, tiene un HOA, tenemos que pedir un stop letter. Siempre se tiene que pedir. Es requerido para poder hacer esa transacción. Lo que nosotros buscamos en el stop letter es eso, que primero que todo no estén atrasados en los pagos del HOA, que no tengan ninguna sanción por el HOA, así sea por la grama, porque había muchos carros estacionados de la manera errónea, lo que sea. Pero es algo que nosotros necesitamos hacer. Y generalmente esa carta de stop letter de HOA cuesta más o menos de $150 a $300 sería más o menos el rango de costo en una carta de stop letter. Pero cada HOA le pone un costo. Claro, cada HOA le pone eso un costo. no es un fee de ustedes. Eso no es un fee de nosotros y mucha gente tiene esa confusión de que es un fee, porque esto que me están cobrando el stop. Y no es nosotros, sino que nosotros lo tenemos que poner en el final, en los números finales para que el cliente lo pueda ver qué fees son. Pero es un fee que viene directamente de la compañía del HOA. No pueden manejarlo ustedes. Correcto. Exacto. Porque ellos son quien hacen la búsqueda y emiten esa documentación. Entonces ya llegando a la parte final, aunque hay varios temas todavía, pero final del proceso, ustedes también, que yo he tenido muchos problemas con compañías de títulos, parte del servicio que dan, también ustedes son los que generalmente se encargan de ordenar el survey. Pero muchas compañías de títulos no lo tienen como uno de sus pasos y me ha pasado que al final, días antes del cierre, ellos preguntan, ¿se ordenó el survey? Y digo, pero esa es tu responsabilidad. No, eso no, es que nadie me autorizó, el lender no me autorizó. Y yo, pero tú preguntaste. Claro. Entonces al final ustedes siempre preguntan, a mitad de la transacción, me llega ese correo preguntando o ya lo habíamos hablado. Correcto. Porque el survey es básicamente la medición del terreno, asegurando que la propiedad que se está comprando está ubicada donde dice que está ubicada. Y también le da los boundaries o las limitaciones al comprador nuevo, que sepa hasta dónde llega su terreno. Las medidas del terreno, todo ese tipo de cosas. Incluso ahí se encuentran a veces, que me ha pasado, que se puso un fence y no se puso correctamente. O no jalaron permisos para poder hacerlo. Exacto, y se puso parte en terreno que no era y ya tú sabes el desastre que se arma. Pero por eso es la importancia del survey. Entonces, ustedes realmente, Celebration Tower sé que sí, pero realmente es una responsabilidad como parte del proceso, porque igual que todo tiene que estar en el proceso. Siempre y cuando hay un banco de por medio. Claro. Digamos que no es 100% algo que nosotros somos responsables de hacerlo porque nosotros le queremos dar esa opción a la gente, al realtor, en ese caso como a ti, de poder escoger su compañía de survey. Ahora, por eso es que nosotros mandamos ese email o ese correo. Yo nunca he elegido una, ¿eh? Exacto. Yo le digo que sí, ustedes eligen lo que tengan. Pero nos gusta darle esa opción al realtor
Y por eso se lo decimos a mitad de camino, como lo dijiste, no a lo último, porque imagínate, después entonces eso va a atrasar el proceso y el cierre y nadie va a estar contento. Sí, porque si es una transacción cash, Sí, depende del comprador, básicamente, Claro. si quiere un survey. claro. Y muchas veces hay un survey activo, porque el survey, si usted compró esa propiedad hace un año Ujú. y usted tenía un survey, le dieron un survey en su cierre, que usted pagó, y no le hizo ningún cambio externo a la propiedad, Correcto. no le puso fence, no le puso un shed, no le tiró un cemento, no hizo ningún cambio externo, ese survey es válido. Correcto. La compañía de título, incluso en los casos, yo se lo envío y ellos me validan. No hay ningún cambio, no, ok, perfecto, nos vamos con ese. Claro. Y se ahorra ese dinero el comprador, básicamente, que ya el vendedor pagó cuando compró esa propiedad. Pero entonces al final es un servicio que ustedes hacen, el seguimiento, no es una Claro. responsabilidad. Claro. Y en el caso de las transacciones cash, como ya dije, eso no es un requerimiento. Claro. Entonces ya estamos cayendo. Antes de empezar, cuando ya básicamente estamos en la etapa final, no necesariamente cuando ya se tiene, el comprador tiene la autorización o el clear to close Ujú. de parte del banco, pero viene una parte importante que ustedes también se encargan, y es de las deudas. Ahí me refiero. Mi cliente tiene un mortgage en la casa que está vendiendo. Y ustedes se encargan de llamar a esa compañía y solicitar un payoff. El payoff. ¿Qué es el payoff? El payoff es lo que ese cliente debe todavía en esa propiedad A la fecha de cierre, ¿no? a la fecha de cierre. Exacto. Y Un nosotros corte. nos encargamos de que eso esté satisfecho ya para el momento de cerrar. Nosotros necesitamos que ya eso esté pago para poder nosotros entonces llevar la transacción al closing table. Exacto. ¿Ok? Y nosotros, como le dije al último, nosotros nos encargamos de dispersar los fondos, le pagamos al pagar. banco, le pagamos a todo el mundo. Todo el mundo feliz, como digo, pero Correcto. ustedes son los que sí son responsables de asegurarse que se va a pagar eso. Claro. Porque eso no y se ahí puede nuestra transferir. responsabilidad. Claro que sí, porque entonces esa compañía de mortgage tiene un link que va a liberar inmediatamente ustedes, recibe ese pago de ustedes. Claro. Y no se puede transferir, o sea que es un proceso que ustedes son los que se encargan de orquestar Correcto. cada cosa en su sitio. Es como imagínense una orquesta y esta gente son el máster, lo que llevan el control de todo, lo que dicen tú aquí, tú allá, tú sube aquí, tú sube, o sea, es un trabajo que se hace detrás de cada transacción. El partner, me gusta describirlo como el partner silencioso. No escuchan mucho de nosotros Sí. en la transacción, pero por detrás de las puertas cerradas estamos Haciendo todo. todo para asegurarnos de que lo llevemos a la mesa de cierre en un tiempo correcto y que nada se atrase. Ustedes son como la producción de mi iglesia. Exacto. Está escondida en un cajón que nadie la ve y todo muy bonito y la ven online y ven los videos Ajá. excelentes y cuando tú vas a ver así subiendo, aquí bajando una película, Correcto. una transmisión, excelente. Entonces, ahí viene ya después que tienen el payoff y tienen toda la información, toda la carta, el insert llegó, el title search llegó, porque eso se solicita. Correcto. Ellos no son entidades, ellos solicitan a las entidades que le proporcionan esa información. Correcto. Entonces ahí viene ya el tema de empezamos, ok, ya hay un clear to close. Ya el comprador tiene la autorización de su préstamo, la aprobación, que es el nombre correcto. Entonces ya empieza una comunicación, que yo le digo el balancing, que es una comunicación entre la casa de título y el que va a dar el préstamo, ¿verdad? Que es básicamente lo que se hace ahí. Bueno, ya en ese momento nosotros estamos balanceando todas las cantidades, Los números. Y asegurándonos de que tengamos las cantidades correctas para dispersárselos a cada parte de la transacción, ¿me entiendes? Entonces, más que todo en ese momento lo que nosotros queremos hacer es asegurarnos de que todo el mundo reciba la cantidad correcta, ¿verdad? Al final de la transacción, Con porque centavos. es lo más importante, con centavos. Exacto. Porque como dijimos al principio, nuestra cuenta tiene que quedar en cero, no puede quedar ni un centavo. Que por eso se llama balancing. Básicamente Correcto. Estamos ustedes balanceando todos los balanceando todo a cero. Correcto. Y básicamente la casa de título, el lender tiene que tener los mismos números que ustedes. Tenemos que todos los números, lo que tenga el lender, lo que tenemos nosotros, tiene que todo estar igual Exacto. en el balance. Entonces ese balance Se le manda a todo el mundo. y da como resultado el documento que se le manda a todo el mundo, que es el ALTA. El ALTA. Que es básicamente la American Land and Title Association, que se oye como ALTA. Yo no sabía que era como nombre institucional, pero básicamente es una hoja donde tiene de un lado el seller, de un lado el buyer, en el centro de la descripción de todas las cosas. Correcto. ¿Quién paga esto? ¿Quién paga esto? ¿Quién recibe un prorrateo, un crédito? ¿Quién recibe un débito? Todos los números, las comisiones de los realtors, los fees de las casas de título, los taxes, el prorrateo, o sea, todo lo que hemos hablado, que se encuentra ahí, el pago del lien search, el pago del survey, todo va al lado que debe de ir y al final
simplemente dice cuánto tiene que dar el borrower, que llevar, cuánto se le entrega al seller. Correcto. Y eso queda en En cero. la mesa de títulos, correcto. Entonces, básicamente, ese es el último documento que se revisa. Correcto. Es distinto al closing disclosure. Ujú. El closing disclosure contiene información de ahí, pero es un documento del banco. Correcto. Es un documento que emite el banco para cerrar, básicamente dándole al comprador todos los números de lo que le está costando. De ese préstamo. De ese también, préstamo. correcto. Porque en el caso de la casa de título, en el alta, el préstamo aparece como un monto, Ujú. pero no aparece como el costo Como y un el costo. detalle que está en el closing disclosure, donde le dice al comprador, mira, tú me estás pagando tanto incluso por la producción de este loan. Eso tiene un costo. Correcto. Yo prestarte este dinero tiene costos. Tiene un interés. Entonces ahí está el detalle, que simplemente quise hacer la aclaración, porque el alta no es lo mismo que el closing disclosure. Correcto. El alta tiene un número que viene del lender, que es un número global, Correcto. que básicamente el comprador tiene que darte tanto Ujú. para su down payment, para gastos de cierre, para toda esa, como dirán los venezolanos, Todas esas cosas. Todas esas cosas. Entonces, ese alta básicamente es el documento final. Ustedes siempre, y creo que lo hacen a manera de revisión, nos lo envían a nosotros los realtors, ¿no? Correcto. Primero. Correcto. Se le manda primero a los realtors y después, porque nosotros queremos que ustedes lo vean primero, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando nosotros muchas veces lo hacían anteriormente de la manera que se lo mandaban al cliente y el cliente veía todas esas cantidades y se quedaba en shock. Exacto. Nosotros se lo mandamos a los realtors ven, ¿verdad? El realtor del comprador y el realtor del vendedor lo ven, ok, el desglose, las cantidades, ok, todo está bien, y ahora se lo mandamos digamos, a los clientes también para que lo puedan ver, de manera que si el cliente también tiene una pregunta o al principio se queda en shock, cuando ve todas esas cantidades, los puede llamar a ustedes y ustedes también Ya lo tienen vieron. ya al frente, ya lo vieron y ya lo pueden explicar también, como nosotros lo podemos explicar, pero también ustedes también pueden Sí, y explicar ustedes eso lo hacen también. como cortesía, porque por Claro. ejemplo, hay ocasiones que me han mandado el alta y yo no he estado disponible y no lo he visto y Se lo al mandaron final al se lo cliente. mandan al cliente. Y el cliente queda en shock. Pero es porque no pueden esperar. El proceso no espera que yo revise el alta, pero yo generalmente estoy muy atento a eso en esa etapa y pues le doy el visto bueno, está todo bien, o le hago correcciones, porque Claro. también le digo por qué este número, porque nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso también. Obvio. Nosotros tenemos muchos clientes, Luis, que confían tanto en nosotros, que tú le envías un contrato de 12 páginas y en un minuto está firmado. Ujú. Y eso lo único que me pone a mí es una responsabilidad increíble en los hombros que tú no te imaginas. Claro. O sea, porque el cliente lo que me dice con eso no es, mira, a mí no me interesa lo que está haciendo, no. Es yo confío en lo que tú Claro, estás yo haciendo. confío en lo que tú estás haciendo. Son dos cosas muy Pero eso habla diferentes. excelente de ti. Claro, no, totalmente, pero es una carga. Claro, es obvio. una responsabilidad. Es como lo mismo que a veces me pasa, clientes de otro estado que compran una casa con mis ojos. Claro. O sea, sin venir a verla. Yo he tenido clientes que vienen al cierre y a veces ni a eso vienen. Firman desde allá porque también se puede hacer que ellos se encargan de eso, donde quiera que usted esté. Ujú. Imagínese la responsabilidad tan grande que es esa. Entonces, al final nosotros tenemos que ser proactivos en y eso. diligentes y conocer el proceso. Por eso incluso yo quiero, o sea, traemos esta información. Dos cosas, pero antes de la pregunta final que te voy a hacer, tú me hablaste de una opción que ustedes tenían para el escrow y no la mencionamos. Muy importante esa. Porque generalmente se hace un wire instruction, Claro, wire transfer. un wire transfer. Pero ustedes tienen una opción diferente. Lo común hoy en día con cualquier compañía de título es un wire transfer. ¿Ok? Nosotros le mandamos unas instrucciones vía email que les da paso a paso cómo hacer ese depósito del escrow, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos otra opción, que somos la segunda compañía de título que la tenemos en el estado de la Florida y se llama BankShot. ¿Qué es BankShot? Es una aplicación en la cual el cliente puede hacer el depósito, ¿verdad? De ese escrow por medio de su teléfono. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso lo hace mucho más fácil. Si el cliente por lo menos no tiene acceso a ir a un banco o está ocupado en el trabajo. O no algo tiene así, internet banking. O no tiene, exacto, no tiene internet banking. Lo puede hacer con esa aplicación. Y la aplicación es tan fácil de utilizar como si fuese Venmo, Cash App, cualquier aplicación de Y esa es manera segura. para mandar dinero y es súper segura. ¿Por qué? Porque es Porque antes de traqueable, mandar ¿no? el dinero es traqueable y te manda un código. Nosotros tenemos un código de compañía. ¿Ok? Entonces, si el nombre de la compañía y el código de compañía no están matching, Hay un problema. no va a mandar el dinero, no lo manda. Mm.
Entonces, tienen que asegurarse el cliente de que el nombre de la compañía y el código de nuestra compañía esté correcto para poder mandarlo. Si ellos nos mandan, nos va a llegar directamente a nosotros. ¿Y llega más rápido que un wire o es el mismo Llega de la proceso? misma manera. Nos sea, se puede toma su llegar, tiempito. dependiendo del banco también que el cliente tenga, Ujú. nos puede llegar el mismo día como nos puede llegar máximo 24 horas. Sería lo más Excelente. que se tarde. Antes de la pregunta final, tú sabes que yo aprendí ya hace como un año que la casa de título tiene una limitación altísima para recibir dinero. Sí. Creo que puede recibir hasta $500,000. Sí, podemos De recibir un- hasta de $1 un millón de shot. dólares. Así como dices tú, la presión que te dan cuando un cliente te firma el contrato en un minuto, 12 páginas y te lo manda. Yo siento la misma presión. Algunas veces a mí un cliente me ha mandado, ya hice el wire en 5 minutos y uno ve el wire y son $200,000. Entonces uno se queda con esa presión de que, wow, me acaban de mandar $200,000. Está bien, ok, Es una sí, está responsabilidad. confirmado. Yo lo confirmo 3 veces y lo veo y le doy clic y refresh. Ok, está aquí, ok, ya, perfecto. Entonces, bueno, es la misma presión que tú Sí, también ¿no? tienes. Y interesante porque ustedes como casa de título tienen ese límite tan alto. Ujú. Porque generalmente online tú no puedes hacer transferencias de más de $25,000. Claro. Tienes que ir a un banco y hacer un proceso. Ujú. Pero incluso online, tú puedes transferir una casa de título hasta $500,000. Sí, Que correcto. eso es increíble. Otra cosa Después muy de verificada, claro, y todo, ¿eh? correcto también. Y otra cosa que es muy importante también, ahora que me dices eso y me lo recuerdas, no todas las compañías de título en el estado de la Florida tienen un seguro que se llama Wire Fraud Insurance, que es un seguro para fraudes de wire, de transferencias de wire bancarias. ¿Qué quiere decir eso? Que si un cliente está cerrando con una compañía de título que no tenga eso, ¿verdad? Y lo ese engañan. escrow lo engañan, se perdió ese dinero. No hay a quien reclamarle. No hay a quien Sí, reclamarle. porque no es culpa de nadie, vamos a De decirlo nadie. así. Nosotros tenemos un seguro de wire que le está cubriendo el escrow. Inmediatamente se contrata a la compañía. Correcto. A ese cliente que lo está mandando a ese comprador. Y también, como nosotros le podemos mandar a ustedes, digamos, la comisión vía wire también protege ese dinero. O sea, todos los wires que se hagan de la Todos los wires transacción que se básicamente hagan están protegidos. están protegidos por nosotros. Interesante, interesante. Bueno, ya sí, vamos a hacer el wrap-up. Vamos a la pregunta final que te tengo, que ya yo sé que van a salir algunas cositas. Pero Luis, ¿qué pasa si en este proceso de venta, compra de una propiedad, que en este caso está unido por ustedes, si se cancela un contrato? Si se cancela un contrato, es más que todo dependiendo de lo que haya sido establecido en ese contrato. Y de ¿Qué la etapa reglas? en que se encuentra, ¿no? ¿En qué etapa se encuentra también? ¿Me entiendes? De las contingencias. Contingencias. Nosotros podemos aguantar ese escrow hasta que ese comprador y ese vendedor lleguen a un acuerdo por 90 días, ¿verdad? O sea, aguantar el dinero que el comprador dio de depósito, Correcto, retenerlo. retenerlo si de alguna razón no hay un acuerdo de las No hay partes. un acuerdo, exacto. Pero si durante los 5 días de inspección, que se llama Ujú. right to cancel, Correcto. ahí no tiene que haber un acuerdo si se No. cancela, ¿verdad que no? Correcto. Te devuelven el dinero inmediatamente. Correcto. Pero pasando ese tiempo, si no hay un acuerdo, porque pasó algo, porque hay diferentes contingencias Claro. que nosotros cubrimos a los compradores. Ujú. Pero en el peor de los casos, vamos a decir, ¿qué pasa si pasaron todas las contingencias que tenía el buyer o el comprador a su favor? Entonces ya ese dinero no está protegido. Si después de pasar esas contingencias, ¿qué pasa si se cancela y no hay un acuerdo? Ustedes pueden mantener el dinero por hasta 90 días. Hasta 90 días. ¿Y después qué pasa? Después de eso, tendríamos que hacer lo que se llama un escrow dispute. ¿Ok? Nosotros, obviamente, como compañía de título, tenemos un abogado, ¿verdad?, que trabaja para nosotros, para la compañía de título. Entonces ya se llevaría a un proceso de corte para ver a quién le tocaría el escrow. Ya en una ese- decisión más allá del buyer Exacto. el seller. Y yo siempre le recomiendo a los clientes cuando llegue a ese punto, ya yo interfiero, porque tú sabes que en mi posición yo no proceso mucho, pero ya yo interfiero y trato de hablar con las dos partes. Hacer un que acuerdo decir, amigable. mira, si vamos a esperar esto, vamos a esperar 90 días, nadie va a tener ese dinero en 90 días, después vamos a llevar esto a la corte, van a pagar más casi en court fees y perder más el tiempo que llegar a un acuerdo y decir, mira, vamos a dejarlo 50 y 50, o se lo devuelven completamente al buyer, o se lo queda el seller, pero generalmente la gente siempre llega a un acuerdo en esa situación, porque llevarlo a la corte después ese proceso se tardan como 6 meses más. Sí. Te pregunto, o sea, escuchándote nada más pienso en eso porque yo tengo un proceso así, de la misma casa de Tampa. Lamentablemente nos hicieron perder muchísimo tiempo a mí y a mi clienta.
y estamos en el proceso donde no hay un acuerdo. Y se cerró ya la casa incluso, porque que no hay un acuerdo de una cancelación de un contrato no quiere decir que no se Correcto. pueden seguir con otro contrato. Correcto. La casa se le vendió a otra persona y de ese segundo contrato que había primero, que fueron 3, no hay un acuerdo de ese dinero. Ustedes todavía tienen ese dinero. Y realmente ya la otra parte, yo representaba al vendedor, ya la otra parte está comunicándose, bajando la guardia un poquito, tratando de ver si llegan a un acuerdo. Porque realmente no le correspondía por contrato y por todo su incumplimiento no le correspondía nada. Pero ya estamos en ese proceso tal vez para evitar ir a corte. Claro. O sea que es información muy interesante. Señores, pues yo creo que abarcamos todo, Luis, lo que yo tenía, que queríamos conversar. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu servicio de siempre Claro. y estar ahí siempre apoyándonos también en la parte de marketing, en qué necesitamos, yendo a las oficinas, a darnos soporte y permitirnos también utilizar su espacio que está bastante bonito acá Claro en que Orlando, sí. en Claro la que sí. oficina de aquí. Siempre bienvenido. Y nada, yo creo que lo que nos queda es, primero, después de agradecerte, es que cerremos esto al estilo Celebration. Al Y lo estilo vamos a hacer Celebration. ahora, después de este cortecito, porque no vamos a parar. Como se lo prometimos, hoy vamos a cerrar esta entrevista magistral con Luis Arcos de Celebration Title Group al estilo Celebration.